diapositiva? Profe, el Daniel también estaba con nosotros. ¡Ah, verdad! Es que acuérdense que yo recién los conocí el año pasado, entonces hay nombres que yo me olvido, lo siento. El Dani también estaba con nosotros. Entonces, el Mati y la Kendra para ellos como contenido nuevo, pero para ustedes ya va a ser como contenido antiguo. Pero de todas El maneras, Mati era el que se cambió de electivo. ¿Se acuerda? sí, que estaba al inicio con nosotros y después se cambió, ¿no? Sí. Ya. Entonces, la idea que vamos a hacer hoy es ver ecología. Esta es la clase que les correspondía el jueves, que no sé si jueves o martes, que no se hizo clase, les correspondía esta clase, ¿ya? Que es la primera parte de ecología, y luego hay otra parte de ecología, pero que está asociada a las conductas del ser humano. Estas están asociadas a cómo se relacionan cada uno de los individuos. E incluso se agrega otro nivel de organización, ¿ya? Así que los vamos a ir revisando de a poco. Primero, señalar que dentro de un ecosistema vamos a encontrar factores que son abióticos y factores que son bióticos. Cuando hablemos de un factor abiótico, nos vamos a referir a algo que es en el fondo externo, como la luz, como la temperatura, la salinidad del agua, el suelo. Todo lo que es externo al individuo, pero que interactúa con el individuo o que puede influir en él. Y cuando hablemos de un factor biótico, nos vamos a referir a las relaciones que se establecen entre los individuos que llegan a formar una población, ¿ya? Es por eso que y el medio biótico, que son la fijación de ciertos nutrientes, cuando pasamos de organismos que son autótrofos, la fijación de ciertos y a heterótrofos, como también la descomposición, que es una de las últimas etapas que se realiza cuando hablamos de cadenas o tramas tróficas. El individuo u organismo puede tener esos dos nombres. Si son más de un individuo, vamos a hablar que es una población. Si hablamos de varias poblaciones, vamos a hablar de que es una comunidad, pero cuando son de especies distintas. Por eso vamos a definir el concepto de especie. Y ellos van a englobar a lo que son los organismos vivos. Continuemos. La ecología en sí es una ciencia que va a estudiar las relaciones entre los seres vivos con su ambiente. Por eso se estudian los factores físicos y biológicos que puedan influir en las relaciones. Y por eso se establece una relación entre el factor abiótico y el factor biótico. La temperatura, la presión, la humedad, la naturaleza del suelo es un factor abiótico. Y el factor biótico, por ejemplo, puede ser la depredación, la competición, el comensalismo, porque son relaciones que se establecen entre los individuos. Por eso hablamos de la relación entre el biotopo y la biocenosis, que en el fondo en un ecosistema, que es un factor biótico y un factor abiótico. Factor biótico, las relaciones que se establecen entre los individuos, entre productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y los reintegradores o descomponedores. Acá tenemos a cada uno de los reinos que forman los ecosistemas. Las relaciones en cuanto a los factores bióticos también se pueden dar entre individuos iguales, ¿ya? Como también entre individuos distintos. Específica. Mientras que el factor abiótico está relacionado con la luz, el pH, la salinidad, la altura, la presión, la temperatura, la radiación, el agua y el suelo, que influyen en los factores bióticos o en las posibles relaciones que se puedan dar. Acá tenemos una pregunta que está relacionada con un factor biótico. ¿Cuál de los siguientes hechos corresponde a un factor biótico
que pueda afectar la distribución o el tamaño de la comunidad. Esto puede ser un factor biótico. Según ustedes. Dale, Dani. Si sabes, dale. La E. Súper bien, Daniel. La E. Muy bien. ¿Por qué no puede ser el alud, el incendio, la erupción y la inundación? Porque son factores externos, mientras que el sobrepastoreo quiere decir que un individuo está interactuando con otro individuo. Quiere decir que las ovejas están interactuando con el pasto. Por ende, se genera ahí también una relación, independiente de que no son organismos que puedan movilizarse de un lugar a otro, como en el caso de la planta o del pasto. Pero el genera esta interacción entre la oveja, lo estoy poniendo como ejemplo, entre la oveja y el pasto, como también entre las distintas ovejas, ¿ya? Porque habla del sobrepastoreo. Muy bien, Daniel. Ahora tenemos los niveles de organización. Dentro de los niveles, una de las cosas que vamos a agregar es especie y paisaje. En la PCU nueva de transición debería salirles estos conceptos, como también bioma. Pero en muchos casos no sale y siguen saliendo los conceptos antiguos, que son ecosistema, comunidad, población, organismo, biosfera. Pero a veces no salen estos conceptos, pero de todas maneras si salen, les va a convenir, ¿ya? Vamos a entender al organismo como un organismo que en el fondo va a interactuar con su ambiente intercambiando materia y energía. Si hablamos del guanaco, el turunqueque, el zorro colorado, y en este caso que tenemos a un... se me olvidó el nombre de este animal, pero está en el norte, se llama chungungo. Este es el chungungo, ¿ya? El chungungo, en el fondo, también es un organismo que va a intercambiar materia y energía. Tiene funciones elementales que desarrolla un organismo, como también nosotros, que están relacionadas con la nutrición, el crecimiento, el poder relacionarse con otros, la reproducción que se puede dar de manera sexual o asexual, o sea, y las relaciones que pueden ser intra o interespecíficas, más la adaptación que puede realizar el individuo, por ejemplo, con los distintos cambios que se generan en el ambiente, y también la irritabilidad. Este concepto de irritabilidad está asociado a cómo el individuo puede responder frente a su ambiente. ¿Ya? Es el concepto de respuesta. Eso es irritabilidad. En animales posee un nombre totalmente distinto porque se llama tactismo. Y en vegetales se denomina tropismo. Y además, los organismos están compuestos por sistemas interconectados. Quiere decir que están compuestos por un sistema respiratorio, un sistema cardiovascular, un sistema nervioso, pero que no son sistemas independientes, al contrario, son sistemas que se comunican entre sí. Acá tenemos un ejercicio. Son características de un organismo: presentar irritabilidad, presentar coexistencia temporal y geográfica, cumplir una sola función en común, presentar adaptación al medio que lo rodea. ¿Cuál es la respuesta correcta? Profe, yo creo que es la E, no estoy muy segura. Va cerquita, pero creo que pusiste la E porque te equivocaste. No tienes claro lo que es coexistencia temporal y geográfica, ¿cierto, Dafne? Sí. Ya. Eso es importante. Cuando hablamos de coexistencia temporal y coexistencia geográfica, lo vamos a asimilar con población y comunidad, porque está referido a que, primero, cuando hablamos de coexistencia temporal, quiere decir que todos los individuos, todos los organismos, yo los estoy viendo y están todos en el mismo lugar, en un tiempo determinado. Y geográfica va relacionado en el mismo lugar. Cuando hablo de tiempo, es temporal. Y cuando hablo de geográfico, es en el lugar. Eso quiere decir que cuando hablo del organismo en sí, yo no puedo decir que tiene una coexistencia temporal y geográfica, porque el organismo lo puedo encontrar en cualquier lugar. Yo ahora estoy en el living,
pero un rato más voy a estar en la cocina, y en otro rato más voy a estar en otro lugar. ¿Me entiendes? Porque tiene esa capacidad de desplazarse rápidamente. A eso se refiere que presenta la coexistencia temporal y geográfica. Entonces, en ese caso, ¿son características de un organismo? ¿No? No. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿1 y 4? Súper bien. 1 y 4. ¿Presenta irritabilidad? Sí, porque la irritabilidad es una función básica. Y presenta adaptación también. Todos los organismos se tienen que adaptar a su medio. Ahora, ¿cuánto se demoren? Eso es un tema totalmente distinto. Y si se alcanzan a adaptar, también es un tema totalmente distinto. Pero todos en el fondo tienen la capacidad de adaptarse al medio que los rodea. Otro concepto es el concepto de población. Esto está referido a un grupo de individuos, pero que son de la misma especie, ya que presentan las mismas características físicas. Pero ¿cuál es la diferencia entre población y especie? Acá habitan en un lugar y en un tiempo determinado. Quiere decir que tienen coexistencia geográfica en cuanto al lugar y temporal en cuanto al tiempo. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Un conjunto de araucarias que se encuentra en la cordillera Nahuelbuta, en el sur de Chile, se asocia al concepto de comunidad, bioma, población, ecosistema o especie. ¿Cuál es la alternativa correcta en ese caso? Profe, no me Dígame. acuerdo mucho, estoy entre, no, perdón si me equivoco, pero estoy entre bioma y ecosistema. No, te alejaste. Ah, profe, ya ni me acuerdo ya. Dafne, céntrate en lo primero que dice la pregunta. Es que dice un conjunto de localidades se encuentra la cordillera. Ya. ¿Qué es entonces? Espérame, que yo necesito leer como 10 veces la misma pregunta para entenderme. Ya, no te preocupes, tranquila. Los demás también pueden responder. ¿Sería población? Muy bien. ¿Por qué sacaste que era población? Porque decía un conjunto de Araucanía que se encuentra en un lugar, o sea, ¿se entiende? Muy bien, muy bien. Cuando dice un conjunto de araucarias, es población. Pero si yo dijera, un conjunto de araucarias, soros gulpeos y cactus que se encuentran en la cordillera de Nahuelbuta en el sur de Chile, ¿qué sería eso? Comunidad. Bien, ahí está la diferencia. La cantidad, el tipo de animales, de individuos de los cuales me están hablando. Ya, si me hablan solamente de uno, aunque sea, primero, si es de unas solas si es un individuo que solamente presenta ciertas características y son todos esos individuos iguales, estoy hablando de población, ¿ya? Pero si me colocan otra población y otra población más, estoy hablando de comunidad. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre población y especie. Especie es un grupo de población de individuos, pero en las especies nosotros no contabilizamos a los individuos híbridos, como por ejemplo la mula, que es la mezcla entre el caballo y el burro, porque se entiende que una especie son individuos que pueden generar descendencia fértil y que tienen la capacidad de cruzarse entre sí. Un ejemplo claro de la especie son los pinzones de Darwin. Los pinzones que descubrió Darwin, si bien tenían características algunas distintas porque se adaptaban a su ambiente, seguíamos hablando de pinzones. Pero ¿por qué
hablamos de que son todos pinzones, porque en el fondo se encuentran en distintos lugares, ¿ya? Esa es la gran diferencia con la población. La especie no tiene coexistencia temporal y tampoco coexistencia, no hay coexistencia temporal y tampoco hay coexistencia geográfica, ¿ya? Es lo mismo que pasa cuando yo quiero ver a los pingüinos rey en el sur. Los pingüinos rey yo puedo encontrar un grupo en tal sector y puedo encontrar otro grupo en otro sector. Pero voy a seguir hablando de la misma especie, de los pingüinos rey. ¿Se entiende? Recién llegué, profe, pero sí. Y profe, Profe, con mi curso tenemos problemas con los links. Estábamos todos desesperados. Ah, sí, porque me extrañaba que hubieran tan poquitos conectados, ¿ya? Sí, profe, estábamos intentando ingresar, no se podía nada. Ya, pero tranquilas porque Bobby. igual he empezado hace poquito, ¿ya? Continuemos. Estamos viendo los niveles de organización, por si acaso, chiquillas, que acaban de ingresar. Ahora vamos a revisar el concepto de comunidad. En la comunidad es un conjunto de poblaciones de especies distintas. Acá yo veo al guanaco y veo al puma. Entonces, si bien se genera una relación entre ellos, que es la depredación, pero estoy hablando de la comunidad. Lo que sí, yo acá presento este concepto de coexistencia temporal y geográfica. Perdón Dime. por interrumpirla, pero voy a aceptar una compañera que está esperando, por favor. Pero ya acepté. Ah, ya, ahí la acepté. Es que no me salió en la pantalla. Ahí la acepté, es la Constanza Vallay, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya, súper. Continuemos. En la comunidad yo voy a tener una interacción entre los individuos, pero voy a hablar de poblaciones distintas que interactúan, pero la coexistencia temporal y geográfica me determina que yo los veo en un momento dado y están en el mismo lugar, en un momento dado. Eso es la coexistencia temporal de tiempo y geográfica de lugar. Veamos este ejercicio. El conjunto de coihues, raulíes y robles en un bosque de Nonophagus del sur de Chile corresponden a un ejemplo de población, comunidad, ecosistema, hábitat o bioma. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? comunidad. Muy bien, es comunidad. Porque yo puse un conjunto de coihues, raulíes y robles en un bosque. Son especies distintas, ¿ya? Y son distintas poblaciones además. Por eso estoy hablando de comunidad. Continuemos. El ecosistema es una relación entre los factores bióticos, que son las distintas comunidades que tengo en el lugar, y el factor abiótico. Por ejemplo, acá tenemos a los flamencos en San Pedro de Atacama y cómo se relacionan con el agua, que se almacena y que tiene alta salinidad, y cómo también se relacionan con la temperatura, ¿ya? Podemos observar dentro de los ecosistemas que se forman las cadenas tróficas y que contribuyen a las transferencias de energía. Dentro de las cadenas tróficas, lo más importante son los productores y los descomponedores. ¿Por qué? Porque los productores se encargan de transformar la energía inorgánica, la materia inorgánica, en materia orgánica, y los descomponedores se encargan de transformar la materia orgánica en materia inorgánica, ¿ya? Por eso son sumamente importantes. El concepto de biotopo va relacionado al factor abiótico y el concepto de biocenosis va relacionado al factor biótico, que son los seres vivos.
Luego del ecosistema tenemos el paisaje. Y el paisaje, en el fondo, son una agrupación de ecosistemas con características muy sencillas, muy similares. El paisaje, en el fondo, es bien dinámico y presenta una estructura y función. Un ejemplo es el desierto de Atacama, donde yo puedo tener, como se observa en la imagen, zonas que poseen mucha vegetación, pero atrás yo tengo una cordillera y tengo zonas que son totalmente desérticas. Entonces, este en el fondo es un tipo de ecosistema y acá hay otro tipo de ecosistema. Acá, cerca de la cordillera, en las zonas desérticas, voy a encontrar otros individuos que van a ser totalmente distintos a los individuos que voy a encontrar en este ecosistema. Por eso se habla de que el paisaje, en el fondo, es el resultado de ciertas interacciones, pero que se dan por fuerzas naturales y antropogénicas. Cuando hablamos del concepto de antropogénico, nos referimos a las acciones del ser humano. Eso es antropogénico, ¿ya? Continuemos. Luego vamos a tener el bioma. Y el bioma, en el fondo, es el conjunto de paisajes que comparten un clima, una vegetación y una fauna. Un ejemplo claro es el bioma desértico, donde en ese bioma desértico yo puedo englobar al desierto de Atacama, ¿ya? Que se visualiza acá, y a otros desiertos más, que encontramos a lo largo de todo Chile. ¿Ok? Tenemos San Pedro, en alrededor de San Pedro, pero también está, me acordé el nombre, desierto florido. El desierto florido con el desierto de Atacama son lugares totalmente distintos que encontramos en sectores totalmente distintos. Pero aún así estamos hablando de distintos paisajes, ¿ya? Que poseen distintos ecosistemas. Pero es, en el fondo, el bioma desértico. Y finalmente tenemos la biosfera. Creo que esta no es la última, falta biodiversidad, sí. Biosfera. La biosfera es una interacción que se da entre todos los biomas. Hay distintos biomas. El bioma estepa, el bioma desértico, el bioma cordillerano y otros dos más, ya que los vamos a señalar en la próxima clase. Pero en el fondo, la biosfera es el conjunto de todos estos biomas que puedo encontrar a lo largo de todo Chile, pero que conllevan la interacción entre la hidrosfera, la geosfera y la criosfera. Cuando yo hablo de la hidrosfera, me estoy refiriendo a todo lo que es líquido en Chile, como el agua o el mar, o los lagos. Cuando hablo de geosfera, me refiero principalmente a la Tierra. Y cuando hablo de criosfera, me refiero a los hielos. Y a esto debemos sumar la atmósfera, que es toda la zona gaseosa. ¿Por qué se habla de ellas cuatro? Porque en esos cuatro sectores voy a encontrar vida. Por eso hablamos de que la biosfera engloba a estos cuatro tipos de sectores donde vamos a encontrar los distintos biomas. Finalmente tenemos la biodiversidad. Pero la biodiversidad está relacionado con la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente ecosistema y los complejos ecológicos. Los niveles tróficos llegan hasta acá, hasta el concepto de biosfera. ¿Ok? Entonces, hablamos hoy de lo que es los organismos, los niveles de organización que parten desde el organismo, continúan con la población, siguen con la especie, luego la comunidad, continuamos con el ecosistema, el paisaje, el bioma y la biosfera, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la biodiversidad, pero no lo incluimos dentro de los niveles tróficos? Porque acá lo que queremos tratar de comprender, y aquí vamos a dar una pequeña introducción para la siguiente clase, es cómo nuestros organismos que vemos en las fotos son capaces de interactuar
dentro de los distintos ecosistemas y son capaces de formar las distintas tramas tróficas, ¿ya? Por eso habla de complejos ecológicos. En esta biodiversidad, que es muy variada, vamos a encontrar una diversidad genética, donde cada ser vivo, animal o vegetal, va a ser único por su composición genética, por la cantidad de genes, como también cómo son sus genes, va a conllevar a que sean totalmente distintos, como lo vemos en la imagen, los distintos tipos de leones. La diversidad de especies también es un concepto clave dentro de la biodiversidad, porque acá abarcamos a las distintas especies, pero que muchas de ellas presentan algunas características que les permiten interactuar y vivir en los ecosistemas. Y finalmente hay una diversidad ecológica, que está relacionada al hábitat, al ecosistema, a los distintos biomas, que contribuyen a que esta diversidad de especies puedan habitar y puedan tener un crecimiento y un sustento que les permita sobrevivir en esos ecosistemas. Respondamos a esta pregunta, la número 5. Entre los niveles de organización, comunidad y población existen en común coexistencia geográfica, coexistencia temporal o diversidad de especies. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entre los niveles de organización de comunidad Profe, y... Dime. yo no estuve cuando explicó población, pero por lógica, para mi lógica, yo creo que sería la 1 y la 2. No lo sé. Ya, súper bien. Es la 1 y la 2. ¿Por qué no puede ser la 3? Porque la 3 me habla de diversidad de especies, pero la población solamente habla de una especie, ¿ya? Pueden ser más, varía entre la cantidad de individuos, pero tienen que ser de la misma especie, no pueden ser de especies distintas, porque la comunidad es de especies distintas. Cuando hablamos de la coexistencia geográfica y temporal, nos referimos a que los encontramos en un mismo lugar en un tiempo determinado, ¿ya? Esa es la coexistencia. Coexisten los individuos, aunque sean distintos, en el caso de la comunidad o la población, en un lugar específico, en un tiempo determinado, ¿ya? A eso se refiere comunidad y población, que es lo único que se asimila. Muy bien, Aileen. Ahora, esta pregunta aquí, la 6. La secuencia correcta de las siguientes asociaciones biológicas ordenadas de menor a mayor complejidad es, ¿cuál de esas es? Profe, no estuve al principio, pero creo que es la A. ¿La A? Sí. Ya. Normalmente, cuando hay una confusión entre especie, comunidad y población, se confunden y creen que especie, yo me refiero solamente a un individuo, pero especie va referido a más individuos, ¿ya? Es otra la pregunta correcta. ¿La B? Exactamente. Es población, especie, comunidad, ecosistema y biosfera. Ese es el orden correcto. Población, individuos, que son más de uno, pero que habitan en el mismo lugar y en el mismo tiempo. La especie son individuos que tienen iguales características, pero que pueden habitar en distintos lugares, en un momento determinado. La comunidad, hablamos de grupos de individuos de especies distintas, características distintas, que habitan en un mismo lugar, ¿ya? Y en un tiempo determinado. El ecosistema es el conjunto de la relación que se establece entre
los factores bióticos y los factores abióticos, ¿ya? Y la biosfera engloba a todos los biomas, ¿ya? Así que está bien. Cuando hablamos de biodiversidad, no podemos dejar de ver lo que es los servicios ecosistémicos. ¿A qué se refiere un servicio ecosistémico? Es, en el fondo, servicios que me va a entregar la biodiversidad y que están asociadas al soporte, a la provisión, a la regulación y al sector cultural, ¿ya? Y que va a conllevar a los componentes en cuanto al bienestar humano. Dentro de soporte encontramos de provisión, que quiere decir lo que me va a dar el ecosistema, que en este caso me da alimentos, me da agua, me da distintos elementos que me permiten a mí como ser humano desarrollarme y sobrevivir. Cuando hablamos del concepto de regulación, se refiere cuando los ecosistemas me dan pulmones verdes o me dan ciertos efectos que pueden influir en el bienestar humano, ¿ya? Los pulmones verdes, que son sectores que presentan alta plantación, contribuyen dentro de los ecosistemas porque ayudan a la renovación de aire, mientras que la erosión del suelo o la deforestación influye de manera positiva a la comunidad porque esa madera que se extrae va a contribuir para la construcción, pero influye de manera negativa para el ecosistema porque en el fondo estoy quitando especies que no voy a poder reemplazar. Estoy destruyendo un lugar. Mientras que la parte cultural está relacionado a los pueblos originarios y al sector del turismo, ¿ya? Que también es algo de lo cual extrae para el bienestar humano. Por esto esta biodiversidad está contribuida en cuanto a que ese bienestar humano también se debe relacionar con actividades humanas como la agricultura, la industria, el comercio, la recreación, entre otras. Y que si no somos capaces de cuidar parte de este ecosistema, se va a ver destruido y pueden llegar otras especies más, o también se puede generar una pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Continuemos. ¿Cuál de las siguientes entidades ecológicas incluye a las otras 4? ¿Cuál es la respuesta correcta? La E. Muy bien. La respuesta correcta es la E. Ecosistema engloba a los medios abióticos, que es parte del ecosistema, engloba a las especies, a la población y a la comunidad. Muy bien. Otro concepto clave que también se habla en la ecología es el concepto de hábitat, donde hábitat lo vamos a definir como el lugar físico donde vive un organismo, ¿ya? No la población, un organismo, el lugar donde está ese organismo. Mientras que el nicho ecológico son variables ambientales que pueden ser bióticas o pueden ser abióticas y que van a afectar el fitness de una especie. Fitness es un concepto nuevo del cual jamás habíamos hablado. Ese fitness está asociado a la medida por la sobrevivencia, al crecimiento y a la reproducción individual. O sea, cómo el organismo es capaz de habitar en un ecosistema, en un ambiente, ¿ya? Y cómo es capaz de sobrevivir en ese ambiente, crecer y reproducirse. O sea, cumplir sus funciones vitales. Eso es en el fondo el fitness, ¿ya? Ahora, el fitness de una especie va a variar mucho, dependiendo también de cómo sea su ecosistema.
pero principalmente puede variar por el recurso alimenticio. Este gráfico que ustedes visualizan acá, la U representa la utilización de recursos por parte de una especie, mientras que la R representa el recurso. SP1 es una especie que, si nos damos cuenta, presenta varios recursos de los cuales él se puede alimentar. Y de aquí nace el concepto de especies generalistas y especies especialistas. Nosotros, dentro del ecosistema, vamos a ver especies que se pueden alimentar de muchos individuos, de distintas especies. Por ejemplo, las lechuzas se pueden alimentar de una variedad sin fin de ratones, en comparación a otra lechuza que se puede alimentar solamente de un ratón. En el caso de las lechuzas, cuando se pueden alimentar de una variedad de ratones, vamos a decir que es una especie generalista, porque tiene un sinfín de recursos por los cuales escoger, ¿ya? Pero las especies especialistas solamente tienen uno o dos recursos a los cuales ellas pueden optar. Entonces, la gran mayoría de las especies especialistas se van reduciendo con el tiempo, se van extinguiendo con el tiempo, en especial cuando compiten con otro individuo. Acá lo podemos ver. Los nichos ecológicos, en el fondo, pueden ir aumentando cada vez más. Y al aumentar quiere decir que esta especie tiene más opciones de las cuales alimentarse. Pero esa cantidad de recursos, o sea, variación de recursos disponibles, van a ir de la mano con la sobrevivencia, con el crecimiento y con la reproducción. O sea, con el fitness, ¿ya? Yo acá tengo la interacción de una especie A y de una especie B. Si yo visualizo un gráfico así, quiere decir que la especie A se alimenta de ciertos recursos, pero que la especie B se alimenta de otros recursos y que no hay competición de recursos, ¿ya? En comparación al gráfico de abajo, donde yo tengo que la especie A se alimenta de un recurso, recurso 1, recurso 2, recurso 3, recurso 4 voy a colocar acá, recurso 5, 6, 7, 8 y 9. En base a este gráfico, yo me puedo dar cuenta de que estas dos especies están compitiendo por el recurso 5, porque ahí es donde justo se sobreponen los dos gráficos, ¿ya? Quiere decir que están compitiendo por el recurso 5, pero no compiten por los otros recursos, ¿ya? Si ocurre lo que sucede en el gráfico 3, donde la especie A y la especie B se sobreponen mucho más y ocurren estos solapamientos, quiere decir que van a entrar en una gran competencia, donde no solamente van a competir por el recurso 5, sino que también por el 4, por el 6, por el 7 y por el 3. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando están dos especies más sobrepuestas, quiere decir que más van a entrar a competir, ¿ya? Porque sus nichos ecológicos se juntan y por ende las dos se están alimentando exactamente de lo mismo. Si las dos se alimentan de lo mismo, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que se acabe el recurso del que se alimentan. Exactamente. Y si se acaba el recurso del cual se alimentan, tienen la opción de buscar otro recurso alimenticio o finalmente extinguirse, ¿ya?
Y eso está asociado a la característica de la adaptación. Acá hay una pregunta. El gráfico representa la variación de número de individuos de 12 especies de microorganismos a diferentes temperaturas. Acá tenemos un eje donde nos habla del número de individuos y acá nos habla de la temperatura. Al respecto, ¿es correcto inferir que la especie 1 tiene una mayor tolerancia a los cambios de temperatura ambiental? La especie 2 tolera un ambiente con menor fluctuación es cambios, ¿ya? Térmica, temperatura que la especie 1. La especie 1 presenta un nicho térmico de menor amplitud que la especie 2. Ambas especies tienen la misma tolerancia a las fluctuaciones térmicas y ambas especies provienen del mismo ambiente. ¿Cuál puede ser ahí la alternativa correcta? ¿Cuál puede ser la alternativa correcta? ¿Qué es lo que ustedes pueden inferir? Profe, yo estoy entre la A y la B. No. No ¿No? está ahí la respuesta. No. Entonces, no sé. Creo que es la C, no sé. ¿Quién dijo eso? ¿La Connie? Yo. Ah, la Yasmín. Muy bien. Es la C. Es que no me salía en la pantalla como Yasmín. Me salía la Eileen todavía. Sí, es la C. La especie 1 presenta un nicho térmico de menor amplitud que la especie 2. Si ustedes se dan cuenta, el nicho térmico de la especie 1 es esto, solamente. Mientras que de la 2 es esto. ¿Ya? En la A dice, la especie tiene una mayor tolerancia a los cambios de temperatura ambiental. Pero acá dice que la especie, si se dan cuenta, habla acá del número de individuos. Y el número más alto está aquí. Eso quiere decir que a esta altura, ya a esta altura, la especie 2 no se adapta a estas temperaturas de acá, ¿ya? No tiene tan buena tolerancia, porque incluso su cantidad de individuo máxima es aquí, ¿ok? Y cuando dice la especie 2 tolera un ambiente con menor fluctuación térmica que la especie 1. No, la especie 2 fluctúa en una temperatura, tiene temperatura más variada en comparación a la 1. Es como todo lo contrario. ¿Ya? Por eso es la C. Esto no lo vamos a hacer. Ya, esto lo voy a explicar rápidamente. Dentro de las poblaciones se pueden generar las metapoblaciones. Y acá es cuando nace el concepto de la inmigración, donde las especies pueden inmigrar a otros lugares. Pero eso no quiere decir que se van a despojar de sus lugares iniciales, ¿ya? Este es el lugar inicial. Sino que ellas tienen la opción de inmigrar, y si no se genera una comunidad o una población aquí, ellas pueden tener la opción de regresar a sus ecosistemas iniciales, a su población fuente, a su población inicial, ¿ya? Por eso se generan las metapoblaciones. Con los peces lo vemos es muy común, en donde las especies se van generando distintos grupos que si bien se encuentran muy cerca, en lugares muy cercanos, pero cada uno va buscando distintos recursos alimenticios y se siguen manteniendo comunicados, a pesar de que están en grupos distintos, ¿ya? En lugares distintos.
Y de acá se extrae una teoría, que es la lluvia de propágulos, donde se genera una gran dispersión de propágulos, que en el fondo son los individuos que de una fuente van naciendo estas otras poblaciones, ¿ya? Que provienen de las fuentes, ¿ok? Que son los considerados como sumideros, poblaciones sumideros, ¿ya? Donde estas poblaciones sumideros dependen de la fuente, sí o sí, ¿ok? De estos sumideros pueden nacer otros sumideros. El problema va a pasar cuando este grupo no exista más. Si este grupo de acá se extingue, quiere decir que este a la larga también se va a extinguir, porque este grupo de aquí era mantenido por este grupo de acá, ¿ya? Eso puede pasar, por si acaso. Es lo que pasa normalmente con las islas. En el sur vamos a ver que hay pequeñas islas en el territorio chileno, pero cada una de las islas se mantienen gracias al continente, como por ejemplo Isla de Pascua o el archipiélago de Juan Fernández. Todas ellas están separadas del continente, pero dependen del continente para sobrevivir. Por eso se mantienen conectadas, ¿ya? Esto que está aquí es el continente y estas son las pequeñas islas. Es como, dentro de Chile también pueden ser los pueblos, que son muy chiquititos, que también están en el sur porque siempre están muy lejanos, pero aún así están interconectados, ¿ya? Cuando llega a generarse algún problema, donde uno de los sumideros están teniendo ciertas dificultades para mantenerse, ocurre el efecto rescate, ¿ya? Donde se van rescatando a cada uno de los parches. Eso quiere decir, en los parches donde hay poblaciones que no les va bien en términos de fitness, se mantienen dependiendo de los individuos de otros parches. O sea, van a depender de otros parches. Por ejemplo, este parche de aquí, o sumidero, puede depender de este sumidero. Puede generar un lazo, ¿ya? Continuemos. Parámetros poblacionales. El primer parámetro que vamos a revisar es la densidad poblacional. Esta densidad poblacional está relacionada al número de individuos. Cuando hablamos solamente del número de individuos, nos vamos a referir a la cantidad de individuos, pero que hay en un área o volumen determinado, ¿ya? Por ejemplo, 30 alerces por 200 metros cuadrados. Eso es la densidad poblacional, que ocupa en un área o volumen. Yo puedo saber la densidad poblacional de unos individuos. ¿A través de qué? De los censos, de los muestreos, del marcaje o de la recaptura, ¿ya? En este caso, podemos contabilizar a cada uno de los guanacos, pero como son tantos, lo que puedo hacer es un marcaje a través de una recaptura, o los puedo ir censando a cada uno, ya que son pequeñas como marcas dispositivos que les colocan mayoritariamente en la oreja, y los van identificando cuántos hay en el fondo en esa área puntual. Y de aquí se puede expresar de dos maneras, como una densidad bruta media o una densidad específica. Lo mismo es lo que está pasando en este gráfico, donde tenemos abundancia de flamencos, pero estos flamencos son de especies distintas, ¿ya? Y que van variando según los inviernos de cada año. Si se dan cuenta, en el caso del Jámesi, que es el verde, el flamenco Jámesi va variando según cada invierno de cada año. No se mantiene la misma cantidad, ¿ya? Por ejemplo, en base a ese gráfico, ¿cuál es el que está en mayor cantidad en el Salar de Atacama? No veo bien, pero el andino.
Bien, el andino es el que está en mayor cantidad. ¿Y cuál es el que yo podría decir que está en menor cantidad? El Jamesi. Muy bien, ¿ya? Ahí solamente nos estamos fijando en la cantidad de individuos de una especie en un lugar específico. La distribución, que es otro tipo de parámetro, tiene que ver cómo estos individuos se ordenan en un lugar. Por eso va a depender siempre del ciclo de vida, del clima, de las épocas de reproducciones, porque todos los individuos tienen épocas de reproducciones muy distintas, de la crianza y de la distribución de los recursos en el espacio. La primera distribución es una distribución uniforme, que se da mayoritariamente en las plantas. Esta distribución uniforme, si se dan cuenta, la distancia entre un organismo y otro son iguales, ¿ya? Esto es la distribución uniforme. La distribución agrupada quiere decir que los individuos van formando grupos en un mismo lugar, como en este ejemplo los guanacos. Y la distribución azarosa es cuando los individuos se ubican, pero en distintos lugares. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las lechuzas? Las lechuzas nunca están en grupo, siempre están muy individuales, en lugares definidos, pero cada una por sí sola. Acá tenemos un ejemplo claro. En el centro, los puntos negros, es la denominada Acacia tortilis, que es una especie de planta, pero que a su alrededor vamos a encontrar la Euclea divinorum, ¿ya? La Acacia tortilis, si se dan cuenta, su distribución es azarosa. No hay una distancia que sea la misma entre la una y la otra, ¿ya? Es azarosa, es desordenada. Mientras que la de la Euclea divinorum es agrupada, porque se juntan en grupos, pero si se dan cuenta, se juntan en grupos cerca de la Acacia tortilis. Esta, que está aquí, es la Euclea divinorum. Y esta larga es la Acacia tortilis. En este caso, la siguiente figura muestra la distribución que se entregó una población de pulgones en una plantación de maíz. Si cada círculo corresponde a una planta de maíz, ¿qué tipo de distribución de las poblaciones de plantas y pulgones son respectivamente? En este caso, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta? Agregada y al azar. Agregada y al azar. No. Las plantas, La bien, Daniel, las plantas, que son los círculos blancos, que son las plantas sanas, si se dan cuenta, las plantas en general, es cosa que ustedes se den cuenta. En la imagen, las plantas en general poseen la misma distancia entre la una y la otra, siendo planta infectada o sana. Eso quiere decir que su distribución es uniforme, ¿ya? Las plantas. Y los pulgones, ¿dónde van a estar? En las plantas infectadas. O sea que aquí tenemos un grupo de pulgones, acá hay otro grupo de pulgones, acá hay otro grupo de pulgones, acá hay otro, y acá hay otro. Eso quiere decir que están en agregada. Por eso es la A. Muy bien, Daniel. Continuemos. Otro parámetro poblacional es la natalidad y la mortalidad. La natalidad se refiere al porcentaje o número de individuos que se incorporan a la población, pero que nacen, mientras que la mortalidad es el número de individuos de la primera generación, pero que mueren en el tiempo, ¿ya? De la primera generación, o de las distintas generaciones que se van dando. ¿Ok? Mientras que las curvas de sobrevivencia se refieren a cuando hay una
gran tasa de natalidad o una gran tasa de mortalidad. En la curva tipo 1, que es la que se visualiza acá, esta curva tipo 1 quiere decir que acá está el porcentaje de ciclo de vida y acá está la sobrevivencia, el número de individuos. Si se dan cuenta, estos individuos mueren en edades muy longevas, ¿ya? Tienen un gran porcentaje en su ciclo de vida. Por eso son de tipo 1, porque mueren en edades avanzadas. ¿Y por qué se da eso? Porque ellas tienen cuidado parental. Un ejemplo claro son los elefantes. Ellos tienen un curva de sobrevivencia 1, mientras que la curva de sobrevivencia 2 es una línea recta que va en pendiente. Eso quiere decir que la tasa de natalidad y de mortalidad existe un equilibrio, ¿ya? Siempre suben y bajan, pero se mantienen en equilibrio. No son tantas y tampoco, no hay muchos nacimientos, pero tampoco hay muchas muertes. Y así viceversa, ¿ok? Por eso se mantiene en línea recta. Mayoritariamente los que tienen este tipo de curva, yo acá les puse un ejemplo, son las aves. Las aves tienen tipo de curva número 2, mientras que la curva número 3 es donde hay muchas muertes, pero en edades juveniles, ¿ya? Acá tenemos las plantas, este es un tipo de planta que mueren siempre en edades muy juveniles, no duran mucho, no son muy longevas. Entonces siempre quedan en esta etapa de semilla, germinación, pero nunca, es muy difícil que lleguen a la parte del establecimiento, roseta y madurez. En el caso de este tipo de planta, de la Sedum smayali. Otro parámetro poblacional es la estructura etaria. Y la estructura etaria está relacionado con la proporción de cada una de las clases de edades respecto de las demás en un momento dado. Quiere decir a la cantidad de individuos que se encuentran en etapa pre-reproductiva, niñez, adolescencia, etapa reproductiva, adultez, y post-reproductiva, vejez, ¿ya? El primer gráfico está relacionado con expansión. Así se llama el primer gráfico. Porque quiere decir que la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad que está aquí es mayor que la tasa de mortalidad. Por eso es un gráfico de expansión, o sea, la población en ese caso se va expandiendo cada vez más. En el 2, es poblaciones que son mayoritariamente estables, porque la cantidad de nacimientos se iguala o se trata de igualar con la cantidad de muertes. Mientras que las poblaciones que van en decadencia o en contracción son poblaciones que tienen más muertes y menos nacimientos. Aquí salen dos valores iguales, pero acá debería decir por lo menos 16%. Debería ser menos. No pueden ser los mismos valores. ¿Ya? Eso es referente a la estructura etaria. Está relacionado a la edad. Continuemos. Lo vamos a saltar. Luego tenemos la migración. Y la migración nos habla del ingreso y salida de individuos. Y acá hablamos de la inmigración y la emigración. Este es un gráfico obtenido en cuanto a los años, pero de inmigrantes que llegan a Chile. ¿Cuáles son los inmigrantes que más han llegado a Chile, de los países que salen aquí abajo? Perú. Muy bien, Perú. Eso quiere decir que han ingresado más peruanos en comparación a argentinos, pero es en este periodo, del 2005 al 2015. Pero la inmigración en el fondo ayuda a que aumente la población. Por ejemplo, el peruano cuando llega aquí a Chile quiere decir que es un inmigrante, pero el peruano cuando sale de Perú quiere decir que está emigrando. En ese caso, Perú disminuye en su densidad poblacional, pero nosotros aumentamos nuestra densidad poblacional, ¿ya?
para hacer la diferencia entre migración y inmigración. Y de aquí también vamos a volver a repetir el concepto de especies generalistas y de especies especialistas, ya que lo habíamos señalado en los nichos ecológicos. Esto no tiene que ver con lo anterior, pero sí con lo que ya habíamos visto mucho antes. Las especies generalistas, como dicen, tienen un nicho ecológico más amplio, pueden vivir en muchos lugares, se alimentan de una gran variedad de alimentos, toleran amplio espectro de condiciones ambientales, mantienen a sus poblaciones, pueden continuar con el tiempo, porque facilitan el movimiento, como se pueden alimentar de todo, se pueden movilizar a cualquier lugar. Y como tienen un buen fitness, quiere decir que pueden aumentar el intercambio genético y la colonización en distintas áreas, generando los parches o generando estas poblaciones que son fuentes y a los sumideros posteriormente. Mientras que una especie especialista tiene un nicho ecológico estrecho, porque quiere decir que se alimenta de algunos recursos puntuales. Por ende, solo puede vivir en un hábitat. Y no toleran, o sea, toleran una variedad restringida, quiere decir que no toleran las condiciones ambientales, ¿ya? No toleran ciertas condiciones que se den en el ecosistema, porque obviamente pueden cambiar su recurso alimenticio. Y están divididas en una red de poblaciones localmente inestables y discontinuas entre sí. Quiere decir que no continúan con el tiempo. Son especies que normalmente fallecen si llegan a competir con otros individuos que se alimentan de su mismo recurso. Otro factor, otro parámetro poblacional es el crecimiento poblacional. Y aquí hablamos de la inmigración y de la emigración, pero además vamos a relacionar el concepto de nacimientos y muertes. Por eso, el crecimiento poblacional, este se puede ver afectado por diversos factores, como la dependencia, o sea, la depredación, la competencia, las perturbaciones al medio ambiente, la pérdida del hábitat y la variación de la disponibilidad de recursos, como también las migraciones. Estos son factores que pueden influir en el crecimiento poblacional, ¿ya? Tal cual, la inmigración como la natalidad van a aumentar a la densidad poblacional, o sea, nuestra población va a crecer en cantidad, mientras que la emigración y la mortalidad van a hacer que la especie disminuya con el tiempo. Esta pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un ejemplo de densidad poblacional? ¿Cuál de estas es la correcta? ¿Cuál de las que salen ahí es la correcta? La B. La B. No, no es la B. Densidad poblacional. Tienen que, en ese caso, es recomendable contar y también ver si me hablan por un tiempo específico o me hablan a nivel general. Si me hablan por un tiempo específico, como una cantidad de minutos específicos, no sirve. No se puede hablar de densidad poblacional. La D. Ya, la D. Ok, 4 ratones y 2 conejos. No, esa no es la correcta. Entonces creo que me voy por la E. Bien, Constanza, es la E. Como yo les hablé del tiempo, inmediatamente descartamos la A y la C. ¿Ya? Cuando la Connie dijo la B, habla de 18 lagartijas, pero en 100 metros cuadrados. Eso quiere decir que tienen un lugar bastante amplio y son 18 lagartijas. Acá tenemos 18 individuos. 4 más 2, 6 individuos. Y en este caso, 10 más 15, 25 individuos.
donde Profe. hay un... Dime. ¿Le puedo hacer una pregunta? Es que Dale. me confundí porque aquí, cuando usted habló de densidad poblacional, yo le puse es la cantidad de individuos en un área. Entonces busqué eso en la alternativa, pues. Yo también. Por eso le pusiste la B. Ya. La D, yo en mi caso la D, pues. Porque si hubiese dicho solamente cantidad, hubiese ido por la E, pues, pero como dijo que era en un área, yo dije tiene que tener un lugar, pues. Entonces me Muy bien. confundí. Tienes razón. Es la B. Es la B en ese caso. Ya, Eileen, yo ¿Y me la había D no? confundido. ¿Ah? Y la D No, no. porque se había olvidado que les había puesto eso de en un volumen o área determinada. Eso dije, ¿no? Sí, eso mismo. Así Ya, es. sí, sí, es verdad. Es la B. ¿Ya? Es la B en ese caso. Porque hablamos de 18 lagartijas, pero ahí señalamos el lugar determinado. Así que vamos bien. Ya, vamos bien. Cuando yo hablo de los procesos demográficos, como son la natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, yo puedo obtenerla, ya puedo obtener un resultado específico. Cuando yo quiero obtener el resultado del número de individuos de la abundancia, lo que puedo hacer es la natalidad, restarle las muertes y sumarla con el total que me dé de la inmigración restado por los individuos que emigran, ¿ya? En la dinámica poblacional se van presentando distintos cambios que pueden afectar la abundancia. Y para cuantificar el tiempo de una población, el antes y el después, se aplica otra fórmula, donde tengo la cantidad de individuos que tuve antes, pero le tengo que sumar los nacimientos y las muertes de la población actual, más las emigraciones con las emigraciones de la población actual, ¿ya? Pero eso es cuando se generan cambios entre los ambientes. Esta la vamos a saltar, porque ya me quedan pocos minutos. Continuemos. Otro parámetro poblacional está referido al tipo de, bueno, esto que está aquí, que son los modelos de crecimiento logístico, y crecimiento exponencial, están asociados al parámetro poblacional de crecimiento poblacional, ¿ya? Donde el crecimiento logístico y el crecimiento exponencial nos ayudan a entender cómo va creciendo una población en cuanto a la dependencia al lugar y en cuanto a la limitación de recursos. El crecimiento logístico está relacionado a un crecimiento de la población donde hay una limitación de recursos porque se consigue una capacidad de carga, un límite, eso quiere decir que acá la población llega a su límite en un tiempo determinado, ¿ya? De aquí se extraen tres conceptos claves. Potencial biótico, que está en la capacidad innata de un grupo para aumentar. Esto que sucede acá es lo que yo puedo denominar como un potencial biótico, con un máximo nivel de reproducción, ¿ya? Si las condiciones son óptimas, el potencial biótico va a crecer, que es lo que se da en este caso. Pero si por ese motivo acá se genera un cambio climático, el potencial biótico puede descender, puede decrecer. Mientras que en este caso, lo que va a suceder es que el potencial biótico se mantiene, ¿ya? Porque hablamos de la capacidad de un grupo de aumentar en cantidad, o sea que aumentar en cuanto al número de individuos. Otro factor, otro concepto clave es la resistencia ambiental. Las condiciones que en el fondo me impone el ambiente y que me va a permitir regular, limitar e inhibir el crecimiento de una población, ¿ya? Ejemplos: escasez de alimento, espacio o cantidad de oxígeno disponible o luz disponible, como en el caso de las plantas. Por ejemplo, aquí en este caso podemos decir que existe una resistencia ambiental, porque esta población no aumenta en el tiempo, pero llega a su tope, llega a su límite, y llega en el fondo a su capacidad de carga. Y la capacidad de carga está referida al número de individuos de la población que el ambiente puede sostener, ¿ok?
cuando nosotros hablamos de que Santiago es una comunidad donde existe una sobrepoblación, quiere decir que Santiago superó su capacidad de carga, ¿ya? Superó su capacidad de carga. Y eso va a influir en que en algunas especies tiendan a inmigrar. Por ejemplo, Santiago Centro tiene una sobrepoblación, por eso la gente migra a otras comunas, ¿ya? Porque hay una resistencia ambiental que influye a que las personas no puedan habitar en ese lugar. ¿Se entiende? ¿Chiquillos? Creo que Sí, sí. profe. Ese es en el fondo el modelo de crecimiento logístico. Eso quiere decir que en este modelo la población crece, pero hasta cierto punto, porque existe una resistencia ambiental y porque existe una capacidad de carga que influye en que la especie no crezca más. ¿Ya? No crezca más y se mantenga por un tiempo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las distintas fases, la fase de crecimiento, la fase de aceleración, que si ustedes se dan cuenta, esta curvatura comparada con esta curvatura son totalmente distintas. Quiere decir que acá está creciendo rápidamente. Mientras que la 1 y la 4, que es esta de aquí, con esta de acá, la tasa de crecimiento va a ser más lenta. En la 1 es más lenta porque está recién empezando a crecer la población. Y en la 4 también es más lenta porque está llegando a su límite, a su capacidad de carga, a lo que el ambiente puede aguantar. Y en la 5 lo que va a ocurrir es esto de aquí, que es una fluctuación, donde la especie aumenta o disminuye, pero son disminuciones y aumentos muy leves, no son tan significativos. Eso es lo que ocurre con el crecimiento logístico. Y el crecimiento exponencial, aquí no hay capacidad de carga. Acá todos los individuos primeros son idénticos, en especial en su probabilidad de morir y procrear. Tienen recursos ambientales infinitos, por ende crecen un montón y no paran de crecer. Y la única forma de que puedan decrecer es a través del concepto de la mortalidad, ¿ya? Entonces, son poblaciones con alto potencial biótico, quiere decir que van creciendo mucho, crecen demasiado. Y escasos factores ambientales limitantes. Además, tienen un rápido aumento del número de individuos, y un ejemplo claro son los crecimientos de los microorganismos en laboratorio, ¿ya? Los insectos y ciertos roedores que son plagas, como los ratones o cucarachas. Ellos crecen a más no poder, ¿ya? Es el crecimiento exponencial. Es fácil porque el crecimiento logístico es más, llega a un límite, pero el crecimiento exponencial aumenta, no para de aumentar. Otro parámetro poblacional son las estrategias de vida. Y las estrategias de vida son una relación que se establece entre varias cosas que influyen en el individuo. Primero, la estrategia de vida R. Los individuos tienen una vida muy corta, y un ejemplo claro son los ratones. ¿Por qué es corta? Primero, porque su cuerpo es pequeño, porque tienen crecimientos muy rápidos, porque su maduración es rápida también. El número de crías de los ratones pueden tener un montón de crías, pero también el cuidado de las crías es muy corto. Y como no tienen cuidado parental, tampoco llegan a la etapa de vejez. ¿Ok? En comparación a la estrategia de vida R, que son los elefantes. El tamaño de la población siempre se mantiene constante. Si varía, va a ser por un efecto netamente del ser humano en ciertos lugares. Tienen una vida muy larga, pero además los elefantes tienen un ciclo reproductivo muy largo. Ellos solamente pueden tener una cría durante el año. Y no tienen crías todos los años, solamente algunos años, pero tienen un cuidado parental. Eso quiere decir que los elefantes mueren en edades muy longevas,
¿ya? No en edades juveniles. Por eso son una estrategia de vida que ellos imponen, es una estrategia de vida K, en comparación a los ratones que tienen una estrategia de vida R. Este numerito de ahí tiene que ver con las curvas. Si tiene estrategia R, quiere decir que mueren en edades juveniles. Eso quiere decir que su curva va a ser de esta manera, la curva 3. Esa es su curva de sobrevivencia. Mientras que en este caso, que es 1, su curva de sobrevivencia va a ser así. Porque mueren en edades muy longevas, ¿ya? Cada animal tiene su estrategia de vida. Algunas duran mucho y otras duran muy poco. Otro parámetro poblacional es la regulación del tamaño de una población. Y acá lo relacionamos con los factores denso-dependientes y los factores independientes de la densidad. Un factor denso-dependiente está asociado a un factor abiótico. Eso quiere decir que no tenga que ver con la relación que se establece entre cada uno de los individuos. Al contrario, son cambios climáticos, ¿ya? Como los huracanes, las erupciones, los incendios forestales o derrames de petróleo. ¿En qué va a influir? Primero, en que la población disminuya, porque se van a generar migraciones, porque hay una baja natalidad y porque hay en el fondo un aumento de la mortalidad. Mientras que los factores denso-dependientes dependen de la densidad, pero se generan a través de las relaciones interespecíficas intraespecíficas e interespecíficas, ¿ya? Y esto está mediado por la disponibilidad de alimentos y por la obtención del refugio. Respondamos esta pregunta. Al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico de Chile, se indicaron 3 situaciones que la afectaron directa o significativamente. ¿Cuál de estas 3 situaciones son clasificadas como factores denso-dependientes? ¿Cuál será en ese caso la respuesta correcta? El desarrollo de la minería en zonas cercanas, la disminución de los arbustos disponibles, el aumento de número de depredadores. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Profe, a mí me llaman la atención las 3. Las 2 me genera dudas, pero si no fuese por eso. Ya, pero mira, dice factor denso dependiente, no factor independiente. Cuando hablo de factor independiente, no solamente voy a hablar de catástrofes. Por ejemplo, si se derrame petróleo, o si tengo un sector donde, la caza indiscriminada, por ejemplo. Bueno, la caza indiscriminada es un factor denso dependiente. A ver, otro ejemplo. Ya. Puede ser las termoeléctricas en las zonas. Eso es un factor denso dependiente, denso independiente. La 3. La 3, que es la... ¿Tú dices que es solo 3 o que es la C? La C. Ya, la 3 sí es, pero te falta agregar una más. ¿Y la 2? Exacto. Y la 2 también. Porque cuando yo hablo de que es denso dependiente, quiere decir que es algo que se genera entre los individuos. Si yo hablo de la disminución de los arbustos disponibles, obviamente esa es un factor denso y dependiente, quiere decir que se están sacando individuos de esa zona.
y el aumento en el número de depredadores. ¿Y por qué disminución de arbusto disponible? Porque en el fondo estoy disminuyendo el ecosistema del roedor. Y los arbustos también son individuos. Y en el caso del aumento del número de depredadores, quiere decir que los roedores que interactúan con sus depredadores también se genera una relación denso-dependiente. Pero en el caso del desarrollo de una minería en zonas cercanas, sí, puede afectar su ambiente, pero no es una relación que se establezca, porque la minería, ¿en qué puede afectar? Puede afectar el suelo, puede afectar el ecosistema completo, el hecho de cuando yo instalo una zona minera en un lugar específico. ¿Ya? Por eso es un factor denso independiente, no depende del individuo, de una relación entre un individuo y otro. Por eso es la D, es 2 y 3, y no es la 1. ¿Ya? Hasta aquí vamos a quedar.